Bienvenidos a Voces, un espacio en el que hablamos de libros, de creación literaria y artística, en esta época en la que la cultura y los libros son más necesarios que nunca y en la que debemos participar en esta revolución de las letras tan necesaria en la época de la transhumanización. En Bitácora consideramos que los libros salvan vidas y además de salvar vidas, lo que hacen es recordar la historia para que no volvamos a repetir los errores que ya hemos hecho en el pasado. Para ello, contamos hoy, algunos la estaréis viendo ya, con Fermina Cañaveras, que desde hace 11 años se dedica a la investigación centrándose en el área de mujeres y la represión durante los conflictos del siglo XX en el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED. Además, colabora en asociaciones como la Recuperación de Memoria Histórica, Fundación FITGAR o Aranzadi, entre otras muchas otros proyectos y otras acciones. Hoy nos visita en Voces para hablarnos del Barracón de Mujeres, que es su primer libro, editado con la editorial Espasa, una novela en la que nos va a hablar de esas mujeres que tuvieron que prostituirse en el campo de concentración de Ravensbrück, a través de la voz de una de sus protagonistas, de Isidora Ramírez García, que es una mujer real, un personaje real, ficcionado en su obra, que en cierta medida se convierte en la personificación de la memoria histórica tan necesaria. Volvemos a subrayar esto para no olvidar los errores que se han cometido en el pasado. Ella va a ayudar a María, una mujer que ha perdido las ganas, esa pasión por contar historias y por escribir, a abrir una caja de Pandora que encierra el dolor y el horror a la que fueron sometidas tantas mujeres en esas circunstancias por la perversidad, el sadismo, la insania, y no sabemos. Muchas veces ni siquiera podemos encontrar una causa, un porqué, un cómo, por qué ocurren estas cosas. El hecho es que ocurren y tenemos aquí a Fermina y el Barracón de las Mujeres, que veis, estáis viendo el libro en pantalla. Bienvenida, Fermina, es un placer tenerte en Voces. Muchísimas gracias y el placer es mío por dejarme este espacio para contar pues lo que tú has dicho, lo que sucedió e intentar que no se repita, que por desgracia pues creo que eso es un poco complicado desde el punto de vista de la mujer, de la trata y como te he dicho antes, por desgracia somos siempre el punto en el conflicto, siempre somos las que más tenemos que perder. Y bueno, vamos a intentar pues poner las cosas y contar las cosas como fueron para intentar concienciar y sobre todo a la gente que se anime a leer esta novela, acompañar en ese proceso a todas las mujeres que tuvieron que pasar por allí. Uh-huh. ¿Por qué crees que Ravensbrück se conoce menos que los campos de concentración de Auschwitz o Mauthausen? Porque yo no lo conocí, yo misma no lo conocí hasta que no accedí al libro de Mónica González, que no sé si lo Sí, conoces, el de Noche y lo Niebla en los conozco, campos me nazis. parece una obra maravillosa, hizo un estudio maravilloso sobre algunas de las reclusas españolas que estuvieron allí, pero es el gran desconocido, sobre todo para los historiadores especialistas en la Segunda Guerra Mundial, porque este campo fue liberado por los soviéticos y cuando termina la guerra pasa a lo que son manos soviéticas. Entonces ellos se centran en que pase a la historia como un campo y un símbolo soviético y no por lo que fue realmente, que fue un sitio donde decidieron aniquilar mujeres y ejercer la violencia sistemática de género. Yo siempre digo que Ravensbrück es un campo incómodo. ¿Incómodo por qué? Porque aunque Mauthausen y Auschwitz tuvieran sus propios prostíbulos, que la idea toda sale de este campo de Ravensbrück, no era exclusivamente de mujeres y no estaba pensado para la explotación sexual de algunas de las que llegaban a este campo. Era como, un servicio más que daban al buen comportamiento de algunos capos, de algunos reclusos y fundamentalmente de los mandos y de los, lo voy a decir, soldados de las SS. Entonces yo creo que Ravensbrück es un campo incómodo del que no se habla por el tema de la prostitución. Creo que nunca se ha abordado el tema de la violencia de género y de la prostitución en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, por lo menos en España, sí que hay algunos
autores que sí que la nombran, pero plantear una novela para que tú acompañes en el sufrimiento de estas mujeres y puedas llegar a ser consciente de lo que pasaron y de lo que, bueno, cómo consiguieron sobrevivir, creo que nunca se había abordado y creo que ya es hora de poner en el lugar que corresponde a las mujeres, contar sus historias y que, bueno, que no contemos siempre los campos de concentración desde el punto de vista de los hombres, que lo pasaron muy mal, lógicamente. Nada es agradable ni nadie le resulta agradable estar en un campo de concentración, pero aquí hubo algunas que, aparte de llegar como llegaron ellos, fueron designadas para entrar a lo que son los burdeles. Tatuándoles un triángulo negro, que era para las prostitutas, para las lesbianas y para las asociales, y un número de matrícula en el pecho. Entonces creo que, bueno, tú no naces con esa intención. Creo que es un tema muy escabroso, muy duro y, como hemos dicho, muy incómodo. Y creo que ya era hora, pues, de tratar la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. Yo siempre digo que el derecho a recordar no está en ningún tratado, pero que creo que es muy necesario utilizarlo y empezar a hablar de él. Ujú. Absolutamente. ¿Cómo llega Isidora a tu vida? ¿Por qué Isidora? A ver, se llama Isadora Ramírez. Isadora. No te preocupes, todo el mundo Me se cambio, estoy confunde. un poco constipada hoy, estoy así como... A mí me llama la atención porque es un nombre muy poco común. Yo estoy haciendo un trabajo de cómo se organiza también, hablando de mujeres, cómo organizan estas mujeres en Madrid, muy poquitas, el Partido Comunista y cómo empiezan a trabajar en la clandestinidad. Cuando acaba la Guerra Civil Española, la mayoría de los grandes nombres de este país se exiliaron y en Madrid quedó muy poca gente y estaba muy mal organizada y tenía muy pocos contactos. Entonces yo estaba en un trabajo, pues eso, contar el papel que tuvieron las mujeres en la posguerra, pues en la propaganda fundamentalmente antifranquista. Y la suerte y lo que más nos gusta a los historiadores es tener la historia viva. Y yo tuve la suerte de que tenía 3 mujeres que ya a las 3 han fallecido. De hecho, la última falleció hace 1 año y 2 o 3 meses y vivía en Alicante, se llamaba Carmen Patón, que fue la que me, bueno, la que me pone, me abre los ojos y me dice, tienes que contar esto. Y una tarde me empiezan a hablar tranquilamente, pues de cómo preparaban las octavillas, de que si tenían dinero pues utilizaban papel de pega para pegarlo en las farolas, de cómo intentaban colar en algunos periódicos, de cómo eran detenidas algunas y terminaban pues en las cárceles. Y hablan, sale un nombre, sale Isadora Ramírez, pero lo hablan con una naturalidad impresionante que te deja petrificada y que dicen que había vivido en la calle Atocha hasta el 2008 y que había muerto con un tatuaje en el pecho, que salió de Madrid en 1939 cuando acaba la Guerra Civil Española buscando a un familiar y que las consecuencias de salir pues termina pues eso, colaborando con la resistencia y por un golpe de mala suerte, una noche que estaban cazando judíos, ellas estaban en, bueno, pues en un sitio y tiene la mala suerte de que a ella y a su madre y a su tía, porque ella no sale sola de Madrid, pues las detengan y terminen en este campo de concentración. Es algo que, claro, tú estás metida en un proyecto de mujeres también, recuperando memoria pues, de todo el trabajazo que hicieron estas mujeres. Y cuando te llega esa bomba, pues dices, espera, voy a respirar, voy a parar, voy a intentar sacar todo lo que sepa de esta señora. Ha estado muy complicado. ¿Por qué? Pues por el hecho de que aquí quedan muy poquitas vivas. Yo cuando empiezo con este proyecto, la única española que estaba viva era Neus Catalá y Neus Catalá no fue nunca prostituta, sí que estuvo en Ravensbrück, pero no estuvo en los burdeles. Y tengo que tirar para completar todo lo que me cuentan a mí estas mujeres, sobre todo Carmen Patón, para completar esas vivencias y lo que sufrieron y lo que pasaron, pues de entrevistas de otras mujeres que sí que habían sido Feldhür, que son putas de campo, eh, de otros países. Y empiezo a tirar de polacas, que eran las que eran más jovencitas y las que tenía vivas. Entonces, todo eso, después de llegar a esta Isadora, todas las entrevistas, todos los viajes, todo lo que consigo, pues decidí contar la historia de esta mujer, ya que era española y que era, pues eso, que había tenido que pasar por ese trance y ese trauma, bueno, pues como si fuera la representante de todas las mujeres que estuvieron en los burdeles. Entonces me sirvo, bebo
de las entrevistas de otras. Pero llego así, llego por casualidad. Estas historias, siempre yo digo que cuando menos te las esperes llegan, son un regalo doloroso, pero son un regalo, y yo ya me centro sin idea de escribir una novela, simplemente por el hecho de saber, porque sí que yo sabía que había burdeles en los campos de concentración, pero no hasta esos extremos y hasta ese punto y hasta esa barbaridad que les hacían. Entonces, bueno, empieza un periplo viajando por un montón de ciudades europeas, intentando conectar, gracias a las asociaciones, a los Amical y a las asociaciones de presos que estuvieron en los campos de concentración, que la verdad me han ayudado muchísimo, para llegar a archivos, para llegar a personas, para llegar a entrevistas, y así empezó. Me tiré 4 años con esto, y cuando ya lo tenía todo, pues otro historiador me animó bueno, a que había que hacer algo, para que la gente supiera lo que era esta historia. Yo no tenía pensado hacer nada, simplemente, bueno, pues he terminado, que no he terminado, que sigo investigando sobre Ravensbrück, porque siempre saldrán cosas nuevas, y desde que terminé la novela hasta que se ha publicado ha pasado un año, y yo me sigo enterando de cosas que no sabía. Hay mucha tela por cortar todavía en ese campo, y me animan. Mucha gente me pregunta que por qué no escribo un ensayo. No tenía la documentación suficiente para meterme en un ensayo. No es porque no lo hubiera intentado, sino porque este campo fue de los últimos que se libera, y sí que a mediados del 45, bueno, a principios, porque este se libera el 30 de abril, ellos se dan cuenta que la guerra prácticamente está terminada, y consiguen destruir muchas fichas, muchas matrículas de reclusas y mucha documentación que ahora no podemos acceder a ella porque no está. Entonces no se sabe realmente las mujeres que pasaron por allí. Sabemos que registradas hubo 400 españolas, pero puede ser que hubiera muchas más, y tampoco le ponemos cara a muchas porque hay muy poquita información, y es por eso, porque bueno, les dio tiempo a destruir muchísimas cosas. Y luego también otra curiosidad que me pareció tremenda es que, por el tema de que, bueno, de que yo creo que ellos también lo consideran como un horror y una vergüenza, el tema de la prostitución, toda la documentación y los archivos de este campo hasta 1978 no se desclasifican y no pudimos acceder a ellos, o sea, hace 4 días. Imagínate lo incómodo que tienen que llegar a ser, por eso tampoco se sabe mucho. Ujú. Es bárbaro. En el libro, bueno, yo creo que el no haber hecho un ensayo y haber hecho una novela sí que nos ayuda a introducirnos en la psicología, en las consecuencias de lo que ocurrió, de lo que se hizo ahí con seres humanos y lo que se hizo con las mujeres. Hay frases, bueno, hay momentos durísimos en el que entiendes que, bueno, casi al final, que me cuesta hablar un poco de estos temas del horror, porque lo tengo muy fresco además. Sin desvelar absolutamente nada, quiero recuperar simplemente algo que dice una de las personas que está narrando la historia, bueno, en este caso es Isadora. Y dice, cuando llevas mucho tiempo viviendo entre demonios, aprendes a normalizar algo que desde luego no es normal. Mi comportamiento me parecía de lo más normal, estaba familiarizada con el odio y la miseria, era algo tan corriente y mezquino como que las guardianas abrieran la boca de tus hermanas ya muertas para ver si tenían alguna pieza de oro y arrancársela. Para las que estuvimos allí, la brutalidad inconcebible era algo ordinario. Cuando vives, cuando te asomas al abismo, ¿no? Esa frase, ahora no recuerdo de quién era, puedes convertirte en un monstruo. Sí, a ver, yo tenía muy claro también que, bueno, que quería, al hacer una novela era mucho más fácil que el lector acompañase a todas las protagonistas, y sobre todo a la historia que cuenta Isadora, que se abre, como yo digo, abre su pecho, saca su corazón, lo pone encima de la mesa y empieza a narrar. Y yo tenía muy claro que quería que, bueno, que sintieseis esa angustia, esa evolución de Isadora, de cómo llega siendo una cría y cómo termina así, porque normalizan el horror. También normalizaban el tema de que las prostitutas se pudieran quedar embarazadas, y tenían normalizado lo que hacían con esos bebés. ¿Por qué? Porque es lo que decían, llevaban mucho tiempo viviendo en el infierno. También me resulta muy curioso que con todas las que conseguí hablar, ninguna de ellas
llamaba al campo por su nombre, todas hablaban del infierno. Por eso en la novela intenté jugar con descenso a los infiernos, llegando al infierno, no voy a salir del infierno, mi infierno, mi propio purgatorio, mi propia condena, por lo que me contaban. Sí que con otros reclusos sí que llega el momento que no todos lo llaman por el infierno, lo llaman por su nombre, pero aquí ninguna con las que yo conseguí hablar lo llamaban por su nombre. Imagínate lo que tuvo que ser y lo que ese campo imponía Ujú. para tener tanto miedo y no llamarlo por su nombre. Y creo que se normalizaron ciertas cosas. ¿Por qué? Porque vivías cada día con el horror. Cuando yo escribo un capítulo, el de la liberación, tenía claro que le iba a poner la liberación, y una de estas mujeres a las que entrevistó me dijo que si por favor podía cambiarlo y que le pusiera "nos ha dejado vivas". Dice, porque creo que es más, bueno, creo que con lo que nosotras pasamos, creo que este título es más apropiado que la liberación. Nosotras ninguna, después de pasar por aquello, nos sentimos liberadas. ¿Por qué? Porque solamente nos dejaron conservar la vida, no nos dejaron nada, absolutamente, ni nuestra dignidad. La vida no vida, como decían ellas, es lo único que nos han dejado, porque tú sales de un campo de concentración y cómo te enfrentas a lo que te vas a enfrentar, y encima tienes que contar con todo lo que eso puede suponer, que llevas un tatuaje en el pecho y que has sido una puta de campo. Muchas por eso lo escondieron, no quisieron, no quisieron contarlo. Entonces yo quería pues que todo ese todo lo que dura la novela, todo ese tiempo, que como lector lo acompañes y la sientas. Y bueno, yo cuando terminé la investigación y terminé de escribir esto, yo lo tengo clarísimo, no soy la misma persona que cuando empecé. A mí me llegó mucho, yo ya hablo de ellas como mis mujeres del campo, porque sí, porque no soy la misma y no pretendo eso, pero sí que te quede algo, que no sea un libro que cierres y ya está y lo dejas en el olvido, porque no está para eso. Yo lo escribí porque quiero que sea un libro, pues eso, resistente y combatiente para denunciar todo lo que les hicieron a las mujeres en ese campo de concentración. Esa era una de mis preguntas, ¿cómo te habías visto frente al espejo, efectivamente, después de escribir un libro así? Porque, claro, ¿cómo has tomado distancia emocional, habiendo conocido las historias incluso de primera mano a través de testimonios a mujeres de carne y hueso con las que has podido conversar? Pues es que a mí me afectó muchísimo, me afectó en plan de que yo me planto en casa con muchísima documentación, con muchísimos testimonios, y a ver, vamos a plantearnos ahora que he decidido escribir algo, no sé lo que saldrá, no sé cómo saldrá, hacerlo desde el máximo respeto, dando a entender pues lo que yo entiendo y concibo por un libro potente y feminista, lo que yo concibo por sororidad, lo que yo concibo por ayudarnos en plan de gestionar e intentar salvar la vida entre mujeres, cómo se crean esas familias. Entonces quería hacerlo fundamentalmente desde el respeto. Yo me encuentro con mucha documentación, con cosas que decidí no entrar en el morbo, creo que, no sé si lo he conseguido, pero he intentado ser súper respetuosa con ellas, y decidí poner muchas cosas que sí que me habían contado y que ya eran demasiado. No creo que sean muy relevantes para la historia, y tampoco quería dejarles ese tan mal cuerpo, aunque se te queda mal cuerpo, a los lectores. Entonces, bueno, pues hago un ejercicio de a ver cómo lo gestiono, cómo intento ser respetuosa y cómo empiezo a fraguar esta historia. Fue un tiempo bestial de no dormir, de tener papeles por todos sitios de la casa. Yo siempre digo que mis hijos lo han sufrido muchísimo, tengo dos, y entre ellos hacía los comentarios de solo sale de la habitación para lo poco que tiene que trabajar, eh, para darnos de comer, y vuelve otra vez allí, no duerme, duerme en el sofá porque la cama la tiene llena de papeles. Entonces intenté en ese proceso pues ser, como te he dicho, lo más respetuosa posible. No sé si lo he conseguido, era lo que yo pretendía, pero me costó mucho. He llorado mucho, he escrito algunos capítulos que he escrito, los he llorado, he tenido que parar, salir del mundo, como decían mis chicos,
tomarme un café, salir a pegar 4 voces, caminar, ir al campo. Porque yo decía, Dios mío, si yo estoy sufriendo lo que estoy sufriendo con lo que me han contado, con lo que yo tengo, no entiendo y no concibo cómo estas mujeres consiguieron mantenerse vivas hasta el final, las pocas que quedaron. Entonces es una de que tienes que respirar, tomar aire y decir, bueno, a ver cómo lo gestiono y a ver cómo lo hago. Y fue un proceso muy duro y de llorarlas mucho y de sufrirlas mucho. Pero, como bien has dicho, igual que tenían ese triángulo negro tatuado, el triángulo negro invertido, tú haces también, construyes triángulos de cooperación y de ayuda entre ellas, como puede ser el de Isadora, Teresa, Soledad. Tenemos también a un personaje como Vicenta. Entonces, esas mujeres que construyen en el infierno, en el propio infierno. Construye sus propias familias, ellas lo que decían, yo tengo que sobrevivir y yo creo que muchas conservaron la vida por eso, se empiezan a generar resistencias dentro del campo, eso me parece bestial, que las mujeres nunca tiraron la toalla, dijeron hay que intentar ganar esta guerra aunque sea aquí dentro. Y primero se construyen resistencias, resistencias como la lucha, que era la resistencia de las mujeres que estaban obligadas a ejercer la prostitución, la resistencia como las gandulas, que eran españolas, que consiguieron que ninguna de las balas que salieron de ese campo funcionasen. Ellas se acuerdan de que en la Guerra Civil Española, sobre todo en Gran Vía, caían algunos obuses que no explotaban y estaban, pues eso, estaban boicoteados. Una de ellas empieza a recordar y empiezan a maquinar de qué manera pueden ellas intentar colaborar y seguir ayudando. Y luego creo que lo más importante y lo más fundamental es lo que te comentaba antes, de intentar que en cada barracón siempre hubiera como una especie de familia y todas fueran a una, que cuidar a las más mayores, intentar que los jergones o las literas, las de arriba estuvieran las más mayores o los que más llevaban en el campo, porque muchas noches pues eso eran paja, madera, y si te escapaba la orina pues caía a tus compañeras. Entonces intentaban cuidarlas y esas mayores que estaban mejor tratadas incluso robaban comida, que era Mm, una mierda, hablando así, para mm. que estuvieran mejor alimentadas. Esas mayores hacían de madres de las más pequeñas, de madres de las que tenían que llegar cada noche después de hacer entre 20 y 17 servicios, que ya les llamaban servicios las guardianas, pero realmente eran violaciones, pues como que llegabas a casa y había alguien dentro de tu mal olor, de tu podredumbre y de tu miseria que te estaban esperando y te iban a ayudar. Yo creo que eso fue fundamental y esas organizaciones fueron bestiales dentro de ese campo. También lo que intentaron ellas, porque tú cuando llegabas al campo y no cumplías los requisitos para seguir allí, directamente ibas a la cámara de gas. Entonces a esas mujeres, por el hecho de ser mujeres, porque además los nazis lo registraban todo, te fueran a gasear o no te fueran a gasear, siempre tenía que haber un registro, pero aquí me llama la atención que por el hecho de ser mujeres no te apuntaban en ningún sitio. Entonces no se sabía las que pasaban y las que morían cada noche, porque esas mujeres desaparecían y salían volatilizadas por los hornos crematorios. No se sabía nada. Esos nombres y esas mujeres nunca las vamos a poder recuperar. Entonces, ellas, después de llevar entre 3, 4, incluso hasta 9 días de viaje para llegar a Rabes en los vagones de ganado, pues eso, se hacían, pues como ya te decía, sus pequeñas amistades, intentaban llegar, no sabían dónde iban, bueno, pues que el miedo no las paralizase y las que conseguían mantenerse vivas, cuando se les asignaba un barracón, intentaban pues coger los cristales de las ventanas, que estaban prácticamente todos rotos, o coger cualquier cosa para en las maderas de los barracones poner el nombre de las personas que ellas conocían y que no habían llegado a pasar ni una noche en el infierno. Ujú. Entonces eso también creo que es un gesto de memoria por su parte bestial. ¿Qué pasó? Que tampoco se pudo recuperar porque los barracones de madera de Ravensbrück se quemaron y no queda ninguno. Solo queda lo que es el cuadrado pintado en el suelo y no queda prácticamente nada de lo que fueron los barracones de las Ujú. mujeres. Para eso están las mujeres como tú o como María, que a veces pues os cruzáis quizá con esa labor, ¿no? Después, con esa
con esa labor de recuperación, de no olvidar. Así que muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Yo me quedaría todo el día hablando contigo. Hay muchísimas cosas que abordar en el Barracón de las Mujeres, pero si hay algo que hacer es leerlo. Es el granito de arena que tenemos que aportar las que no somos como tú, las que no investigamos este tipo de situaciones tremendas y de horrores que se han vivido y que hemos vivido especialmente las mujeres. Pues tenemos la responsabilidad de informarnos y de transmitir hasta donde podamos todo lo que hayamos aprendido gracias a labores como las de investigadoras como tú. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, la memoria también, evidentemente, se halla en el conocimiento. Así que gracias por tu labor y por aportarnos la vida de estas mujeres en este libro que recomiendo absolutamente a todo el mundo. Muchísimas gracias, Fermina. Gracias a ti y que tengáis buen día. Estoy encantada de que me hayas invitado, Lorena. Ha sido un honor para mí. Un abrazo. Un abrazo.